Hola, ¿qué tal amigos? En este momento damos por iniciado el tema de los estudios de los ecosistemas para este pequeño módulo acerca de educación ambiental. Quien les habla, Yanialilei Blanco Castillo, y espero sea de totalmente su agrado este tema que vamos a empezar. Así que iniciemos. ¿Qué es un ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen en ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de manera que ocurre en ese ambiente. Componentes de un ecosistema. Un ecosistema está integrado por dos tipos de elementos o factores. 1. Componente abiótico. 2. Componente biótico. En el caso del componente biótico, son aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan y, por ejemplo, la flora y la fauna. En el componente abiótico son aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema, por ejemplo, condiciones climáticas, relieve, variación del pH y presencia de la luz solar. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los ecosistemas bióticos y abióticos también son consideradas un elemento más que forma un ecosistema determinado. En los niveles tróficos, dentro de las cadenas alimentarias, existen distintos tipos de niveles tróficos que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de materia y energía. Dicho de esta forma, el nivel trófico agrupa a las especies que comparten el origen de su alimento dentro de los ecosistemas. Existen tres niveles tróficos. Primero, productores. Son los organismos autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica, o sea, su propio alimento, a partir de materia inorgánica, por medio de la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que contribuyen el primer eslabón de las cadenas alimentarias. Consumidores. Son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos, según los organismos que constituyen su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. Y también existen consumidores terciarios y cuaternarios que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios, respectivamente. Por último tenemos los descomponedores. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Tipos de ecosistemas. Encontramos el ecosistema acuático. Se caracteriza por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistema más abundante. Constituye casi el 75% de los ecosistemas conocidos. Ecosistema terrestre. Tiene lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en los diversos tipos de relieve, montañas, planicies, valles, desiertos, y existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales, la estepa y los desiertos. Ecosistemas mixtos. Son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección de distintos tipos de terreno, por ejemplo, en los que se combina el medio acuático y el terrestre, y los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como de los acuáticos y de las consideradas zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas mencionados. Ecosistemas microbianos. Son ecosistemas formados por microorganismos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres, e incluso dentro de los organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal.
ecosistemas artificiales son todos aquellos ecosistemas creados o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se les conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas. Finalizamos este tema con esta frase que nos indica: ninguna especie que se llama inteligente destruye su propio ecosistema. Muchísimas gracias.